Buenas tardes a todas y a todos y gracias por acompañarnos en esta conferencia. Soy Ana Garrido, responsable del área de presos políticos de CEAS Sáhara. Desde CEAS Sáhara, con motivo del Día Internacional de los Presos Políticos, hemos llevado a cabo una serie de acciones, entre ellas la celebración de esta conferencia, que seguro va a poner el broche de oro a estas acciones que, como he dicho, hemos estado llevando a cabo a lo largo de estos días. Por todos y todas nosotras son sabidas las constantes violaciones de derechos humanos que ha sufrido y sufre la población civil saharaui que vive en los territorios ocupados por Marruecos desde los inicios del conflicto. A raíz de la violación del alto el fuego por parte del agresor marroquí, esta situación se ha agravado. El aumento de la represión, las violaciones de derechos humanos, el cerco policial y el acoso que sufren a diario los y las activistas saharauis es intolerable. La falta de comunicación con el exterior y con sus familias, la falta de asistencia médica, el confinamiento y las agresiones que están sufriendo los presos políticos saharauis son intolerables. Ante esto, la falta de acción de la MINURSO, única misión de Naciones Unidas que no tiene competencias en cuanto a la violación de derechos humanos, y el silencio cómplice de la comunidad internacional, de la ONU y de la Unión Europea son intolerables. Para hablar de todo esto, nos acompañan esta tarde Javier Ruiz, abogado en ejercicio colegiado en el ICA de Toledo y máster en Derechos Humanos, presidente del Observatorio de Derechos Humanos de Castilla-La Mancha para el Sáhara Occidental, ponente en la Cuarta Comisión de Política Especial y Descolonización en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, ponente en varias conferencias y jornadas sobre el conflicto saharaui en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. Entre el año 2010 y el 2019 ha sido comisionado por el Consejo General de la Abogacía Española como observador en juicios celebrados contra defensores saharauis de derechos humanos en el Aaiún, Marrakech, Casablanca y Rabat. Ha participado también en la elaboración de diversos informes sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Ponente en el ciclo de conferencias José Saramago de Albacete y en el último año ha participado como ponente en conferencias y charlas organizadas por diversas instituciones y organismos en diversas localidades de Castilla-La Mancha. Ha sido también ponente en la Universidad de Verano de Alicante en el curso sobre derechos humanos en el Sáhara Occidental y en diversas jornadas organizadas por la Universidad de Castilla-La Mancha. También ha participado como ponente en jornadas organizadas por la IAJUW en Oviedo. En marzo del año 2012 intervino como ponente en el Consejo de Seguridad de la ONU en Ginebra. Nos acompaña también Hassana Alia, nacido en el Aaiún, capital del Sáhara Occidental, en 1988. Conoció las prisiones marroquíes en el año 2005, con 17 años, cuando la policía lo detuvo por participar en las manifestaciones que luego se bautizaron como la Intifada Saharaui. Durante años, su vida fue no entrar y salir varias veces al año de las comisarías marroquíes hasta que el 17 de febrero del 2013 fue juzgado en rebeldía y condenado por un tribunal marroquí a cadena perpetua, tras participar en el año 2010 en el campamento de Dey Misik. Según el sumario, el tribunal no presentó ninguna prueba de cargo contra los condenados. Hassana, que vive refugiado en España, se convirtió así en un prófugo de Marruecos. En octubre del 2016, 5 años después de haberla solicitado, la Audiencia Nacional reconoció finalmente el estatuto de refugiado de Hassana, revocando así la decisión de denegación que tomó la Oficina de Asilo y Refugio respecto a su solicitud de protección internacional. Mahfouda Bamba Lefirk, nacida hace 37 años en el Aaiún ocupado, es madre de 2 hijos y activista saharaui de los derechos humanos, además de ser miembro de la coordinadora de Dey Misik. El 16 de noviembre de 2019
un juez marroquí ordenó su arresto durante un juicio contra activistas saharauis por protestar por lo injusto de la sentencia. La mantuvieron encarcelada en condiciones inhumanas hasta que cumplió una sentencia de 6 meses en la cárcel negra. Por último, Bahij Yama, activista saharaui de derechos humanos, nacido en el Aaiún en 1989. Estudió sociología en la Universidad de Abdelmalek Esadi en Tetuán y actualmente es miembro de la oficina ejecutiva de CODESA, colectivo de defensores saharauis de derechos humanos, en la que actúa como consejero y coordinación de relaciones internacionales. En las tareas de moderación, mi compañera de la permanente de CEAS, Diana Fernández, responsable del Grupo de Acciones y de Comunicación. Para la traducción, contamos con la presencia de Mahfoud Bektri. Termino ya agradeciendo a todos los ponentes su participación y también a todas las personas que nos acompañáis y dándole las gracias al Grupo de Acciones de CEAS, que ha tenido un papel fundamental en la organización de esta conferencia. Muchas gracias, Ana. Vamos a hacer una breve reseña de en qué va a consistir el acto para que los asistentes lo tengan claro desde el principio. Ya presentados los ponentes, pasarán a hacer sus intervenciones. Javier tendrá una intervención inicial y una final, porque hablará de 2 temas distintos. Hablará del aspecto jurídico y finalmente de su experiencia como observador en los juicios. A continuación intervendrá Mahfoud, que nos explicará su vivencia y sus experiencias, tanto en la cárcel como fuera de ella, y a la represión que sigue en estos últimos días, especialmente que ha seguido teniendo. Después intervendrá Bahij Yama, que nos contará en qué consiste el trabajo de CODESA en la defensa de los derechos humanos. Y Hassana nos explicará pues la situación de los presos políticos saharauis y nos contará, si tiene a bien, su experiencia en AMC y la situación que tuvo. Para todos los asistentes tenemos el chat abierto, estamos saliendo tanto en la webinar de Zoom como en el canal YouTube. Nos vais dejando las preguntas por el chat y al final abriremos un turno de preguntas dirigidas a los asistentes que necesitéis y ellos darán paso a su respuesta. Sin más dilación y agradeciendo el trabajo y la participación de todas y como ha dicho Ana, agradeciendo el trabajo al grupo de acciones que ha tenido a bien todas estas acciones realizadas durante el fin de semana y como culmen final este acto, pasamos a la intervención de Javier. Gracias, Javier. Gracias a vosotras. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación de CEAS para participar en esta charla. Para mí una verdadera satisfacción y honor el poder compartirla con vosotras dos y, por supuesto, con los activistas defensores de derechos humanos saharauis que nos acompañan. La verdad que es encomiable la labor que hacen allí. Hay que estar allí en los territorios ocupados para ver realmente la labor que hacen todos ellos, en los juicios y fuera de ellos. Bien, como tenemos poco tiempo, voy a intentar no alargarme en exceso. Cuando Ana Garrido me llama y me plantea la posibilidad de poder participar en esta charla, pues lógicamente mi respuesta fue afirmativa, pero le pregunté que de cuánto tiempo disponía para hablar de este tema, porque realmente el tema es largo. Y bueno, cuando me dijo el tiempo del que dispongo, que espero que seáis generosas las dos, con el mismo, pues bueno, tuve claro que mi intervención no podía pasar de ser una aproximación muy breve al tema que nos trae aquí hoy y bueno, pues no iban a pasar de ser 4 pinceladas sobre un lienzo que necesariamente tendrá que quedar inacabado para otras jornadas, seguro que será. Bien, voy a dividir mi intervención en 3 apartados. El primero de ellos hablaré del concepto de presos políticos, porque todos en abstracto pues podemos intuir o saber en qué consiste un preso político, qué es un preso político, cuándo se tiene esa consideración, pero este concepto de presos políticos no es en absoluto pacífico en derecho penal, es todo lo contrario, es bastante controvertido.
el segundo apartado de mi intervención, pues hablaré de por qué yo considero, obviamente, que los presos activistas saharauis son y deben ser considerados como presos políticos, y acabaré mi intervención, si me lo permiten, con un cuento. Esa va a ser mi intervención. Bien, en cuanto al concepto de presos políticos, tengo que decir que en 2001 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas encargó a Karl Agall, que fue expresidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos, encargó que definiera este concepto de presos políticos en relación con lo ocurrido en Namibia en 1989. Y aquí llegamos a una definición muy corta y muy clara. Un preso político es toda aquella persona que por sus convicciones, por sus creencias y actividades políticas es encarcelado. Hasta ahí no hay mayor problema de entender ese concepto de presos políticos. En 2012, el Consejo de Europa, en una asamblea de una resolución de 1900, pues amplía este concepto diciendo que para tener la consideración de presos políticos, pues evidentemente tienen que cumplir una serie de requisitos. El primero y fundamental es que su detención traiga su causa en una vulneración de las garantías fundamentales recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, que atenten contra la libertad de pensamiento, de creencias, religión, libertad de expresión, información, de reunión y asociación, etc. Tiene que venir también seguida esta detención de un procedimiento irregular como consecuencia de una decisión política. Las condenas no tienen que tener ninguna relación con ningún delito, solamente tiene que ser por sus creencias y actividades políticas. Y por último, el procedimiento tiene que adolecer de una serie de irregularidades de tal forma que no se cumplan las garantías mínimas para cualquier encausado. Bien, hay otra definición que es la que utiliza Amnistía Internacional y es la que he visto que CEAS ha utilizado también en su web, la que viene a decir que, bueno, lo primero, ya no consideran a los presos como tal presos políticos. Para Amnistía Internacional son presos de conciencia. Viene a ser muy similar a lo que acabo de decir, pues todos aquellos están encarcelados como consecuencia de sus creencias, actividades políticas, también por su origen nacional o social, por su ideología, por religión y otras creencias de conciencia. Pero añade algo muy importante, y aquí es donde viene pues, la intervención de otra corriente que entiende que no está de acuerdo con ello. Y es que para ser preso de conciencia, Amnistía Internacional pide que ese preso no haya participado de manera violenta y que tampoco haya promulgado el uso de esa violencia. Si es así, no considera presos de conciencia. Claro, y ahí, pues, sinceramente, yo tengo que mostrar mi desacuerdo, porque, en primer lugar, podemos llegar a la paradoja de que Nelson Mandela, el que todos conocemos, 27 años en prisión y premio Nobel en 1993, pues no podría ser considerado preso de conciencia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque nunca ha renunciado a su legítimo derecho de su pueblo de derrocar al gobierno sudafricano de la apartheid. Y como estamos hablando de presos políticos saharauis, pues tenemos que acordarnos de Sidi Mohamed Daddas, 25 años en prisión y, hasta donde yo sé, pues tampoco ha renunciado ni tiene por qué al legítimo derecho de su pueblo a derrocar al invasor y expulsar al invasor de los territorios ocupados. Evidentemente, yo creo que tanto uno como otro son presos de conciencia o presos políticos, como lo queramos llamar. Sidi Mohamed Daddas, que estuvo condenado a pena de muerte por alta traición, por defender los derechos de su pueblo. Pero es que, es más, yo creo que esta definición como tal y este requisito de renuncia a la violencia y no uso de la violencia es que atenta también contra dos derechos fundamentales que tienen
todos los pueblos. El primero es el derecho a la autodeterminación, reconocido en la Carta de Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo es el derecho de resistencia. Es un principio básico del derecho internacional que todos los pueblos tenemos frente a situaciones como, por ejemplo, la que están ocurriendo en los territorios ocupados. Pero es que es más, el derecho de resistencia, que ahora se pone bastante en duda por lo que está pasando en el Sáhara, pues ni nace en el 66 con el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ni en el 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni siquiera en el 45 cuando se firma la Carta de Naciones Unidas. No. Si nos subimos en la máquina del tiempo y decimos que nos lleve hasta el siglo XVI, nos encontramos con la Escuela de Salamanca. En la Escuela de Salamanca, el padre Bartolomé de las Casas y Francisco de Vitoria ya hablaban de lo que es una guerra justa y el derecho de los pueblos a derrocar al gobierno injustamente ocupado en ese gobierno. Perdón. Ya se hablaba también del derecho de autodeterminación de los pueblos, repito, en siglo XVI. Y si nos volvemos a subir a esa máquina del tiempo y decimos que nos lleva a 1808, pues nos encontramos con la guerra de independencia de España. ¿Acaso el pueblo español no tenía derecho a levantarse en armas contra el invasor francés? ¿Acaso si hubiera existido en ese momento el concepto de presos políticos, a todos aquellos que se hubieran levantado en armas y hubieran sido hechos prisioneros, no tendrían la consideración de presos políticos? Pues evidentemente, claro que tendrían esa consideración de presos políticos. Bien, situando la definición de presos políticos, llegando a este punto, pues tenemos que plantearnos la cuestión. Los saharauis detenidos por actividades defensoras de derechos humanos son considerados o deben considerarse presos políticos, pues evidentemente sí. En cualquiera de las dos definiciones podrían encuadrarse, porque a pesar de su larga y pacífica resistencia de más de 45 años, muchos cumplen condenas de cadena perpetua de 30 años, de 25, de 20, de 15, de 10, etc. Porque actualmente, según los datos que me pasaba el otro día Inés Miranda, hay 42 presos políticos en distintas prisiones de Marruecos y del Sáhara Occidental. Hay otros exiliados también, como Hassana, que nos acompaña. Pero es que en realidad en los territorios ocupados todos están en una cárcel. Pueden estar, si queremos decirlo así, en libertad provisional, en arresto domiciliario, pero realmente no son libres. Por tanto, todos son presos políticos. Todos son presos políticos. No solamente los que están en prisiones. ¿Y por qué? ¿Por qué son presos políticos? Pues porque muchos de ellos que están cumpliendo estas condenas y otros que han tenido que irse al exilio, pues están acusados por cuestiones delirantes, como por ejemplo atentar contra la seguridad e integridad del Reino de Marruecos. Otros están acusados de atentar contra la policía cuyos datos no figuran en los procedimientos, que realmente podemos decir que son policías fantasmas, porque nadie conoce contra qué policía ha sido el que se ha atentado, en los juicios tampoco figura, y realmente no debo muchas vueltas, están en prisión pues simplemente por reivindicar que se cumpla el derecho internacional, están en prisión por exigir que se celebre el dichoso referéndum que desde el 91 está durmiendo el sueño de los justos y, en definitiva, están luchando por el derecho de su pueblo, ese derecho a la autodeterminación y también al derecho de resistencia que antes hablábamos. Pero es que, desde el punto de vista jurídico, tenemos que partir de una premisa irrefutable, y es que todos los juicios en los que han sido condenados, todos, sin excepción, son nulos de pleno derecho. ¿Y por qué digo esto? Pues porque son juzgados no por un tribunal independiente e imparcial, como exige el derecho internacional, sino por un tribunal de ocupación,
que no tiene jurisdicción ni sobre el territorio ni sobre sus habitantes. Por tanto, este motivo debería sobrar para considerarles, obviamente, presos políticos. Pero es que al encarcelamiento, a la situación que están viviendo allí el pueblo saharaui, hay que añadir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Abro paréntesis y aconsejo la lectura de algunos artículos que mi amigo y compañero Pepe Rever tiene escritos sobre la tortura, que son muy interesantes. Cuando se los detiene, ya no lo contarán los compañeros y compañeras, pues no se les informa de las causas de la detención, no se avisa a los familiares, no se les leen sus derechos, se los encarcela en cárceles secretas, en algunos casos, en centros militares. La prisión provisional se alarga en el tiempo. Las suspensiones de los juicios son muy habituales también. Y realmente basta con ver un juicio que se celebra contra defensores de derechos humanos saharauis para ver, por ejemplo, cómo el procurador del rey, que hace las funciones que puede hacer aquí el fiscal, no pide una pena concreta, 10 años, 15, no. Pide una pena ejemplarizante para el resto de la población. Eso en un juicio penal. Es un disparate de absoluto que estemos consintiendo lo que estamos consintiendo. Bien, por tanto, no disfrutan, no gozan, si se me permite la expresión, de un procedimiento justo, en el que se respete la presunción de inocencia. Y, por tanto, pues lógicamente, claro que son presos políticos. Bien, y para acabar, voy a contar un cuento que he dicho antes. Un cuento va a ser muy cortito, de un escritor, un magnífico escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco, y que acabó sus días en el exilio mexicano. Ya sabrán ustedes que me refiero a Augusto Monterroso. Y el cuento es una frase, pero nunca una frase quizá dijo tanto. Cuando despertó, el dinosaurio estaba allí. Claro. En otra charla también utilicé este cuento porque creo que es muy apropiado para lo que está pasando en el Sáhara, para la barbarie que el pueblo saharaui viene sufriendo desde hace ya más de 45 años. Y ese dinosaurio gran devorador de derechos humanos, que es la fuerza ocupante marroquí, cuyas fauces se nutren de crímenes, de torturas y de vulneración de derechos humanos del pueblo saharaui, es insaciable, nunca descansa y nunca va a parar. Y por mucho que gobiernos como el nuestro, yo voy a hablar de nuestro gobierno porque estamos en España, somos españoles, y por la implicación que tiene el conflicto, obviamente, por mucho que gobiernos como el nuestro cierren los ojos ante sus responsabilidades históricas y ante sus responsabilidades actuales, porque me resulta lamentable escuchar determinadas afirmaciones en nuestro Congreso, en nuestro Senado, que es como si estuvieran hablando de algo ajeno a nosotros. No, somos responsables históricamente y en la actualidad. Pues el dinosaurio va a seguir ahí, mientras que sigamos así. Y si en lugar de hacer brindis al sol y de decir perogrulladas, que las partes lleguen a un acuerdo conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, ¿nos ha fastidiado? Pues claro que sí, solo faltaba. Pero cuando realmente se pongan manos a la obra y comiencen ya de una vez por todas a ser parte activa en la solución, pues mal que les pese, pues seguirán siendo parte del problema y corresponsables de todo lo que está pasando en el Sáhara ocupado. Y acabo pues, pidiendo, pues, obviamente, la liberación de todos los presos injustamente encarcelados. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy claro todo lo que has explicado a nivel jurídico y bueno, un buen final que nos sigue haciendo reflexionar sobre la situación del papel de España en el conflicto. Vamos a pasar ahora a la intervención de Mahfoud. Mahfoud será traducida por el compañero Mahfoud
lo irá haciendo poco a poco para, bueno, que nos podamos enterar bien y se pueda hacer una traducción correcta de su intervención. Así que adelante محفوظة. شكرا خبير. والآن نتحولوا لمداخلة الرفيقة محفوظة. تفضلي الأخت محفوظة. مرحبا بالجميع. في البداية أود معك ما تقري الكاميرا محفوظة لقد تقديها. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكركم على الاستضافة ودعمكم للشعب المستمر للشعب الصحراوي في نضاله لحموله على حقه في تقرير المصير وقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. En primer lugar, quisiera agradeceros esta oportunidad, agradeceros por esta amable invitación, pero sobre todo agradecer el constante soporte que habéis dado y que desde el primer minuto habéis dado al pueblo saharaui para conseguir sus objetivos en la independencia y la autodeterminación y de construir su Estado independiente en la República Árabe Saharaui Democrática. تكلم نحو. تفضل. بالنسبة لقصتي أو شهادتي مع الاعتقال، تم اعتقالي يوم 15 نوفمبر 2019. كنت نحضر في محاكمة المعتقل السياسي منصور المساوي اللي تم اعتقاله على خلفية مشاركته في فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا. Empezando y hablando de mi experiencia personal, mi experiencia con el encarcelamiento, siendo una expresa política saharaui, mi encarcelamiento empezó el día 15 de noviembre del 2019, cuando me arrestaron las fuerzas de ocupación marroquí, justo cuando estaba atendiendo cuando estaba en el tribunal atendiendo al preso político saharaui. اسمه محفوظة منصور المساوي. Mansour el-Musawi, que también que había sido arrestado después de participar en las celebraciones que el pueblo saharaui llevó cuando el equipo nacional argelino de fútbol ganó la Copa Africana. ومباشرة بعد رفع الجلسة المداولة ياك يسمع حكمه، جينا له المرجو، يقوم القاضي، نتفاجئ بالقاضي عنه يتلفظ بألفاظ نابية بوالدة المعتقل. قلت له، أنا جاوبته قلت له عنك هاي المرأة اللي تكلم معها راهي مرة في مثابة والدتك، وعنك تكايس بلباقة، تكلم معها بلباقة. مباشرة قال لهم جوهاني وكأنه ملف مطبوخ يحانيني. Y justo cuando el juicio estaba a punto de terminar, el juez que estaba a cargo de ese juicio empezó a insultar y a usar palabras contra la madre del preso político. Ahí fue cuando intervine personalmente para pedirle respeto a la madre del preso político saharaui, y le había dicho literalmente que su edad es la edad que puede ser la edad de su misma madre. Entonces su reacción fue de decirle a las policías que me traigan inmediatamente, como si algo estuviese preparado anteriormente. واصلي محفوظة. هي سامعيني دراك محفوظ؟ سامعينك، واصلي. بيدخل سريع مثلا. ومن فم نتفاجأ عنه القاضي يقول لهم عنهم يدوني المكتب فنبير مسند على المحكمة على قاعة الجلسات، وفوت تقريبا فم ساعة وهم مقاعديني، ومباشرة نتفاجأ بالشرطة بزي مدني هذا قسادوني إلى ما يسمى بولاية الأمن في العيون. ومنين دخلوني المحكمة
me llevaron a una oficina cerca del juicio y después de una hora esperando sin saber qué es lo que está pasando, miembros de la policía vestidos de civiles vinieron y me llevaron a lo que se llama la seguridad de la wilaya. فمنين دخلوني الولاية الأمن دخلوني البيت صغير ودخلوا معايا 2 شرطيات 2 نتفاجأ عنهم يقولوا لي عنك اقلعي لباسك كامل ومنين ما بغيت قاموا هما بالعنف وقلعوا لي لباسي كامل وتم تفتيش مهين إلى زغبي دخلوا أيديهم في زغبي ويلودوه Después, en este sitio de la seguridad de la wilaya, me llevaron a una habitación muy pequeña y me llevaron 2 policías marroquíes y me dijeron que me quitara toda la ropa y cuando me negué me forzaron a quitarme toda la ropa y me registraron toda la ropa, pero incluso me estuvieron mirando hasta el pelo, me estuve registrando hasta el pelo, del pie hasta las piernas, de las piernas hasta el pelo, digo. هذا التفتيش نوبتين وهم يعدلوه لي منين فتشوني دخلوني على بيرو فيه واحدين يعمروا المحاضر قالوا لهم ردوها وفتشوها نوبة ثانية وقلعوا مني تليفوني ودخلوه مباشرة منين قالوا لي افتحيه بالكود ما بغيت نفتحه له دخلوا مباشرة وفتحوا التليفون وتموا يخرصوا التصاور ودخلوا المسائل كاملة الشخصية اللي تعنيني في التليفون قعدوا يخرصوها. Después de este registro me llevaron a la oficina de la policía y el policía les ordenó de que me volvieran a registrar de nuevo quitándome la ropa y posteriormente me han llevado otra vez a la oficina, me llevaron el teléfono móvil, cuando me negué a abrirles mi código personal consiguieron abrirlo ellos mismos y vi cómo estaban mirando mis fotos y mis datos personales. وهما جايبيني بلفقي اللي تهمة على أني دايرين لي في الملف عن إهانة الضابطة القضائية وهي الجلسة ارتفعت المداولة وذا اللي يسولوني عنه في الولاية يسولوني جايبيني بملف ويسولوني عن شيء ثاني أنتي عندك علاقة بجبهة البوليزاريو وعنه تتلقى أوامر من البشير مصطفى السيد هاك تو كان وزير الأرض المحتلة وعنك تلقى تعليمات من الجبهة الأسئلة الذي هي. Y cuando a mí me llevaron ahí con la acusación de que le había faltado respeto a uno de los miembros de la seguridad, pero realmente las preguntas y el interrogatorio que me han hecho no tiene nada que ver con esta misma acusación. Las preguntas todas iban en torno a cuestiones políticas. ¿Cuál es tu relación con el Frente Polisario? ¿Cuál es tu relación particularmente con Bashir Mustafa Sid, en su momento ministro de Asuntos de Territorios Ocupados? O sea, que las cuestiones que me planteaban no tenían absolutamente nada que ver con la cuestión que ellos me ponían en el informe. من بعد تميت عندهم من 11 قابضيني من 11 مقاعديني فوق ذاك البيرو في كرسي لا وكيل لا شراب من 11 إلى 7 في العشية وقالوا عنهم جاء أمر عنه يتم اعتقالي عنك ليه تبعثي عندنا الليلة هون في الولاية إلى غدا وليه تقدمي ما يسمى وكيل الملك. Y me detuvieron ahí desde las 11 hasta las 7 sin darme de comer, sin darme de beber, y luego vino la noticia de que me quedaré ahí esta noche y de que
y de que mañana por la mañana seré presentado ante el juicio, ante el prosecutor de rey. قضوني لهذاك ما يسمى الجيور. هذا الجيور فيه لا المجرمين وما فيه امرأة، فيه لا التركة اللي مقبوضة فم. دخلوني هذا الصالة، هذا كراتشو سراسر عامرة بالسراسر، والأرض موسخ وما في فراش، فيها لا بونجة وريحتها مخنزة كريهة، ما الأغطية منعدمة بالمرة. Me llevaron a un sitio donde realmente solo habían criminales, solo habían los que habían cometido crímenes y entrado ahí. Las condiciones eran realmente muy desastrosas y estuve ahí esa noche donde lo pasé realmente muy, muy mal. وانا نعاني من الرب والحد، دوايه ما بغاو يدخلوا عليا، وتميت ولو كيلو شراب ما هو خالق. هذاك النهار ما شفت ما دخلوا عليا لا وكيل لا شراب ولا شيء، الى النهار الثاني مع 9 بكري اداوني شور المحكمه، شور وكيل ما يسمى وكيل الملك بالمحكمه الابتدائيه. Y yo teniendo asma también me negaron poder acudir a mis medicamentos, poder traerlos dentro en el centro donde me habían detenido, y también mencionando que durante todo ese tiempo que estuve ahí, o sea, no me dieron nada de comer ni de beber hasta presentarme en el día siguiente al prosecutor del rey. مباشرة دخلوني على ما يسمى بالوكيل، ما سواني ما قاليش لا، قال لي أبصمي، ودخلوني واحد لاكي كولوار فيه اللاك راسه وشراجم والبرد ذاك تسو وشراجم مكسورين، ومباشرة دخلوني هذا داروا علي المينوط، وتم 9 تميت في هذاك الكولوار من 9 إلى 7:30 في الليل. حدنهم جاوني داوني. Y por la mañana finalmente acudido a donde tenía que acudir a un sitio también de condiciones muy malas. No pude, durante todo el día también tampoco pude comer ni beber desde la mañana hasta las 7 por la tarde, que es cuando llegaron a llevarme de nuevo de este sitio. منين قالوا لي يلا منين عادوا مديني سويتهم، قلت لهم انتم منين مديني؟ قالوا لي ليه الردوكشر ولاية الأمن. راهم ما قالوا لي عنهم قابضيني للسجن، قالوا لي ليه الردوكشر ولاية الأمن، وركبوني في الوتة، والوتة ما فيها ما عندك منين تشوف شيء، الدجاج مضبب، ونتفاجأ عنهم واقفين عندهم باب السجن. Cuando les pregunté para dónde me llevan, no me dijeron que me llevan a la cárcel, sino me dijeron que vamos a volver de nuevo al sitio donde venimos, que es la seguridad de la wilaya. Me llevaron en un coche donde estaba todo tapado, no se veía absolutamente nada. ومنين وقفوني قضيت هذاك النهار ماني ضايقة شي، ودواية ماني شربت، عاد لي نهارين ما شربت دواية من مثل الإرهاق والتعب. ما وعيت على راسي، أغمية علي، طحت على مزهرية من الإسمنت، طحت على راسي، ومنين طحت جابوا لي لا طبيب فم عادي، قال لي هذا راهو عادي راسي ورم كامل من هون، وقالوا لي راهو بسيط، لي عطاوني أسبرينة، قالوا لي شربيها ليوفى. النهار الثاني منين بتفم دخلوني الزنزانة فيها 4 متر وفيها 9 نزيلات. Cuando fuimos finalmente, después de 2 días sin comer,
pero también del cansancio y de no poder tomar mis medicamentos. Cuando llegué a la parte de la cárcel me desmayé y me desmayé y caí sobre mi cabeza y cuando me desperté me dijeron que no era nada y solo me dieron una pasta de aspirina para tomar. Entré finalmente a una celda de 4 metros. منين دخلوني هيك هذاك الشامبر قلت لك عنه فيه 9 نزيلات وفيه دوش من الفوق عاري ما هو مغطي ودفته دفة صغيرة ما تنقفلت وأنا ما جبرت ما عندي منين نرقد. عادوا يفرشوا لي داروا لي فراشي عند فم الدوش والدوش ريحته تمرق منه ريحة الصرف الصحي ويمرق منه دود أكحل وأنا فرشوا لي حداه. En esa misma habitación habían como 9 plazas. Yo no tenía o sea, ninguna de ellas era para mí. Cuando no encontraron el sitio y en el mismo espacio, en esa misma celda había un baño. Finalmente me trajeron un trapo pequeño y me pusieron justo al lado del baño donde salían olores realmente horribles, pero también incluso salían bichos. وأكدر اللي جبرت في هذاك السجن هو هيك المعاملة. خلوا معركتي مع النازلات هذو راهي قل شي نقد نوصفوا بهم عنهم مجرمات لا المجرمات. وخلاو معركتي مع النازلات. منين نجي ليه ندخل الدوش من الدوش راهو الدوش يطلصونا الماء الحامي لا مرتين في الأسبوع. ومنين نجي ليه ندخل باغي ندوش يقولوا لي الأسبقية احنا عندنا عامين وعام هو عندنا الأسبقية نحن والدوش عنده لا وقت محدد ويجوا قاطعين عليك الماء. يعني منين يقطعوا الماء ندوش لا بالماء البارد. Y dejaron realmente que entre en un enfrentamiento abierto en esa me trataron muy mal. Habían entrado en la cárcel por asuntos de crímenes y, por ejemplo, cuando quería acudir al servicio a ducharme con agua caliente, se negaban y decían que la prioridad era para ellos que llevaban más tiempo y que yo no podía, y a veces no podía ducharme, y cuando lo hacía con agua fría. سامعينك محفوظ. وطبيب منين دخلت فم ديك ريحة الصرف الصحي في الليل لا منين نعود لين نرقدوه تقرع هذاك واد الحار وننغم تقبضني الحشرة ونسمى لا نقذف. ومنين طلبت طبيب ما بغاو يجيبوه لي ما هو من بعد شهرين منين جابوه لي الطبيب هذا لا مخزن إلا منهم ما مرق لي خيط من كبه قيد لي دواء هذاك الدواء اللي قيد لي منين كلت منه بكية منين قطعتها قبضتني الحكة في جسمي كامل. Y al pasar unos días ya empezaba a sufrir las consecuencias del asma que tenía, pero sobre todo por las malas olores que habían en esa celda, donde realmente yo estaba cerca del baño. Había pedido continuadamente acudir al médico, pero no lo aceptaron hasta el pasar 2 meses de estar en la cárcel. Cuando vino el médico, que realmente también formaba parte del sistema del Makhzen, solo me recetó unas pastillas que realmente me causaron incluso me causaron unos resultados muy malos sobre mi cuerpo. والزيارة منين تعود جايتني الزيارة راهي تحت مراقبة مشددة واقفين عنا هوك وقدامنا ورانا. والزيارة فيها 5 دقائق وتركتي فوت منين نحبست
فوت شهر ما جاوني، ما شفتهم. ومنين جاوني جبروا تفتيش، راهم سابق ما يدخلوا شاوري التفتيش المهين والشين منه. وأنا كذلك منين نعود له نمرق عندهم في الزيارة التفتيش والمراقبة، يقولوا لي ما تكلمي معاهم في شي خارج القانون، وما تعطيهم شي، ممنوع أنك تعطيهم، وأنت ترضي أنك تكلمي في ودن واحد منهم. وذاك المنظر أنا أول مرة من بعد شهر أكثر اللي كدر عليا هو تركتي، لأنه منين نحبست طفلة فوتت 20 يوم ما طلعت تبغي تقيس القراية، وعاد قالت لي من تمام يا ماما الصدمة، عدت لا نختار انت من لا راقدة، ماني قاع مصدقة عنك انت محبوسة. ومنين جاوني في الحبس يزوروني كان حقيقة واحد منظر مؤثر ما نقدانا قاع نوصفه درك، إلى درجة عني منين مشاو من عندي ذاك هاوك نهارين السبت والحد ما تليت شفت الغمضة، ودمعتي لا ماشية واقفة في القرياج بيا ذاك اللي شفتهم هما فيه وهما يبكوا منين شافوني بالسيف باش اتصلوا معايا، إلى الموظفين اللي واقفين تأثروا. Y respecto a las visitas habían visitas, pero muy estrictas, solo permitían 5 minutos la visita, y estando un agente contigo, no permitían totalmente hablar de asuntos que no sean de saludo, etc. Y una de las cosas que realmente impactó es lo que hizo mi detención a mis propios hijos, que lo sufrieron mucho durante el tiempo que estuve detenida, y una vez que acudieron a visitarme, o sea, realmente fue una de las escenas más duras durante mi tiempo de detención. Solo estuvieron un tiempo muy corto, y estaban los dos llorando, pero también al volver yo estuve deprimida durante 2 días, llorando todos los días por esa escena del ver mis hijos en esta situación. Mi hija me comentaba que no pudo ir a la escuela durante 20 días por el shock que había recibido después de la noticia de mi detención. Entonces, este sufrimiento psicológico también de separación de mis propios hijos fue una de las cosas más duras que en mi experiencia en la detención. وهذا وكان أزين أيام عندي أنا محدي في السجن، وهما يوم الاثنين، لأني كنت نتكلم مع عائلتي، والتليفون راهو فيه 5 دقائق، ونفس الشيء تحت المراقبة، لأن قال لي عني ما نقول شي في التليفون، لا سلام عادي والله إلا عاد ندور نوصيهم على شي ليه يجيبوه لي. والله يوم الأربعاء كانت مولي عندي الزيارة هاي مولي راي فيها إلا 10 دقائق و10 دقائق واقفين عنا هوك وهوك. والله يوم الجمعة يجوني تركتي، هذو كانوا هاوليام 3 في الأسبوع كانوا دايما يفوجوا عليا. Por suerte tenía algunos días de la semana en la que realmente me ayudaban un poco, porque por ejemplo el lunes podía recibir una llamada, el miércoles podía recibir una visita, aunque sea una visita de 5 minutos, y el viernes también me permitían la visita de mis hijos. También destacar que a la visita, como decía, había muchas restricciones en la misma, no se podía hablar abiertamente, y también con una vigilancia muy extrema durante estas visitas. Pero yo encontraba algo de consuelo en estos 3 días de la semana. وكنت الوحيدة اللي محرومة من الكتب، ما نقراهم، ما يدخلوا علي الكتب وما ينعطاوا لي من عند الإدارة. وكنت الوحيدة اللي محرومة من بين النازلات من ستيلو، عني نرفض وما نقد نرفض ستيلو، إلا رفضت لا ستيلو نوبة رفض ستيلو نكتب به. جاو هذوك النازلات اللي معايا راهم كام 2 ولا 3 معايا مراقبين أي تصرف وأي تحرك عدلته إلى حقوه رئيسة الحي تقولها المدير. كنت ممنوعة من ستيلو نفسه.
no se permitía, no se me permitía, por ejemplo, tener libros dentro de la celda, pero como decía, las chicas que estaban conmigo en la celda también informaban de cualquier intento de tener algo similar. Incluso tener un bolígrafo me era denegado y informaban directamente a la responsable de nuestro departamento. وهذا والوكيل اللي يجيبونا الوكيل ما نقد ناكل ذاك الفوات فم ناكل لا نشري لا المعلبات من عند البوتيك راه يحق لي يعني نشري من عنده لا مرة في الأسبوع نجيب لا المعلبات عايشة كنتسلى بالمعلبات لأنها الماكلة اللي يجيبوا ضعيفة ما فيها تغذية وما اللي يجيبوا فيه الحشرات دائما نجبروا فيه الدود ونجبروا فيه الحشرات ما نقد ناكل. Y respecto a la alimentación, no podía comer la alimentación que nos ofrecían en la cárcel, por lo tanto, solo podía acudir a una tienda que teníamos donde podía ir solamente una vez a la semana y solo compraba cosas preparadas porque la comida que nos daban era realmente una desgracia e incluso encontrábamos bichos en esta comida, por lo tanto yo siempre me negué a comerla y siempre acudía a esa comida preparada que una vez a la semana iba a comprar. زين عندي اللي نشر المسألة سابق ما وفيت القاضي اللي وقع لي معاه المشكل اللي تم مثلا عنه هو اللي اعطى الأمر عنهم يعتقلوني تميلين جاني النهار السابق الحكم جاني في السجن وعيط لي وقال لي أنا مبيني مع مولانا راني مستسامح معاك وأنا هذا الشيء عاد أكبر مني يعني هون خالقة ضغوطات هي اللي هون تصفية حسابات من بين المخزن على مواقفي هذا اللي بغيت نوصل وهو باعتراف Solo quería resaltar una cosa antes de concluir mi intervención y es que el juez que había dictado la sentencia contra mí me había llamado antes de entrar a la cárcel, me ha dicho que nos tenemos que perdonar yo y él porque es lo que él está haciendo es algo fuera de su control y que son realmente órdenes superiores y él no tenía otra opción que obedecer. وياك باش ما نطول عليهم لأني طولت عاقب منين قول لهم عنها المعاناة داخل السجن ما نقدر أنا نوصفها إذا جيت لي نعبر عنها ما نوفى اليوم عنها المعاناة ياسرة. Mahfouda dice que no quiere tomar más tiempo, que podría extenderse mucho más contando el sufrimiento que ha pasado durante la detención y que es el caso también de muchos presos. Por lo tanto, se va a limitar a esto. لا زين عندي نكمل هذا عنها أنا مثلا تقريبا شهرين وخلتهم فم بدايتها جائحة كورونا كانت قاسية عني مثلا قطعوا عني الزيارة وما تلي يجيني حد وذا والله عقب منين مرقت من السجن كانت جاية من السجن قلت عني ليه نقيس عايتي ياك نحجر راسي ذيك لا مني أنا ما قالوها لي هما وما استنيت ما هو على ورقة الإفراج فقط قلت أنا نعدلها من نفسي عني نحجر راسي ذيك لمدة 15 يوم فوت عن دهلي هيك ذاك الفوت عن دهلي 17 يوم وأنا تحت حصار وإقامة إجبارية ما نمرق من الدار ما يخلوا حد يجيني واللي جاء يبسط ومن بعد منين فوت هيك 15 يوم قررت عني نجي لداري منين جيت لينا مرق تم منعي قالوا لي عنها أوامر عليا عنك ما تمرقي قاع من الدار من هون ما تمرقي تقريبا هذا هو آخر شيء. Solo decir que he pasado 2 meses porque había ocurrido la pandemia, 2 meses sin recibir ninguna visita, pero también cuando ya regresé a los territorios ocupados, yo quise hacer una cuarentena, pero también me sorprendí de que había un arresto domiciliario que me impedía salir ni recibir visitas. Y cuando
me trasladé hacia mi casa y cuando salí de mi casa, o sea, tuve a un policía al lado diciéndome que había unos órdenes que me impedían totalmente salir de casa y que debía estar encerrada dentro todo el tiempo. Mahfoud, muchas gracias por la traducción. Mahfouda, muchas gracias por el testimonio. Es desgarrador y creo que no nos podemos hacer una idea del sufrimiento que pasaste y el que pasan todos los presos políticos en las cárceles marroquíes. Seguramente luego en el turno de preguntas, algunas de las preguntas irán dirigidas a Mahfouda y podrá continuar en este caso su testimonio. Vamos a pasar al compañero Bay, que nos cuente el papel que tiene CODESA y el trabajo que se desarrolla desde CODESA en la defensa de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. En el principio les agradezco mucho por invitarme para participar en nombre del colectivo saharaui de derechos humanos en Sahara Occidental, CODESA, en este seminario online, apreciando el gran papel que desempeñan en el apoyo al pueblo saharaui y su justa y legítima causa. Destacando que mi organización seguirá siendo leal a todas las iniciativas significativas que propongan que surjan de sus preocupaciones fundamentales como asociaciones solidaridad con la lucha del pueblo saharaui por obtener la independencia y la libertad. En mi intervención intentaré hablar sobre la situación de los presos políticos saharauis que están en los cárceles marroquíes. Son distribuidos fuertemente en nuevos cárceles marroquíes, durante los cuales sufren discriminación, malos tratos y hostigamientos diversos de forma sistemática, supervisados por los distintos órganos de la fuerza de ocupación marroquí. En este contexto, reconozco que es muy difícil proporcionar información completa sobre las condiciones de los presos políticos saharauis, debido a la explotación de las fuerzas de ocupación marroquí, de las circunstancias que rodearon el estallido de la pandemia de virus corona, ya que las familias de los presos políticos saharauis siguen sin poder ver visitas a sus hijos, condiciones que se asoma a la cientos de kilómetros que separan a los presos y las familias. La mejor evidencia de lo que estamos hablando sigue siendo lo que sufrió y sufre la familia del preso político saharaui Mohamed Lamin Abidine Haddi, del grupo de Gdimizik, quien realizó una huelga de hambre durante 69 días, tiempo durante el cual permaneció desconocido por la imposibilidad de la visita de su familia, en un momento en que la fuerza de la ocupación marroquí permitió que una delegación representante del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos lo visita dentro de su celda con el objetivo de cuestionar la batalla del estómago vacíos, que está llevando a cabo protestar contra la tortura y el aislamiento en una celda individual por más de cuatro años. La madre y la hermana y el hermano de Mohamed Lamin Abidine Haddi también fueron torturados en el día 3 de marzo de 2021, cuando la policía de ocupación marroquí los arrestó frente a la prisión local Tifil 2, los entregó y perdió sus teléfonos móviles.
Después de todo esto, la familia fue liberada sin poder conocer el destino de su hijo, en huelga de hambre, que actualmente sufre de negligencia médica, de prácticas racistas y vengativas, como el resto de presos políticos saharauis, la mayoría de los cuales aún sufren la confiscación del derecho a conectar con el mundo exterior, el derecho a estudiar, a recibir una visita familiar y salir al aire libre, y medicinas y consultas de médicos especialistas por diversas enfermedades crónicas que padecen por las torturas y complicaciones de las huelgas de hambre. Los juicios y también a los que fueron sometidos estos presos políticos saharauis son juicios ilegales por ser juicios políticos, y también por el estatuto jurídico de la cuestión de Sáhara Occidental, que se encuentra sometida al derecho internacional humanitario, que sitúa el Estado español en la profundidad de la responsabilidad histórica y política, y que es quien la encomienda la gestión administrativa del territorio ocupado de Sáhara Occidental. Sobre esta base, ya dado que la detención política y el juicios políticos a los son sometidos de los civiles saharauis constituyen crímenes de la lesa humanidad, es imperativo que las organizaciones de la sociedad civil española actúan para presionar al Estado español para que asuma su responsabilidad política y legal de librar a todos los presos políticos saharauis que están sufriendo en los carteles marroquíes. Y la revelación del estado final de los saharauis secuestrados, cuyos destinos se desconoce, insistimos en la necesidad de instar a España a asumir su papel, la colonización de los procesos de descolonización del Sáhara Occidental, en virtud de que en 1974 tenía la intención de organizar un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo saharaui. Finalmente, permítanos extenderle nuestro agradecimiento de Sandolo. Todo la existo también deseamos más apoyo para el pueblo saharaui y para su justa y legítima causa. Muchas gracias. Muchas gracias por el testimonio y por la explicación del trabajo que realizáis. Damos paso a Hassana, que también nos va a hablar de la situación de los presos y de su experiencia y de cómo sufrió él también la situación. Adelante, Hassana. Buenas tardes, noches a todas y todos que os estáis viendo en este momento. En primer lugar, quiero agradecer a CEAS, a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, y también pues a todo el movimiento solidario que sigue acompañándonos, sigue apoyando nuestra causa y sigue también pues su apoyo, su solidaridad pues está llegando todos los días. Eso lo estamos viviendo en este momento, que hay concentraciones y manifestaciones a nivel del Estado apoyando a los presos políticos y denunciando su situación y la situación en la que vive la población saharaui en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. También pues me gustaría saludar a los compañeros ponentes y también a Javier y desde aquí también a todos los observadores internacionales que han participado y siguen participando en todos los juicios que se lleva a cabo contra los activistas que luchan de manera pacífica en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Gracias por organizar esta conferencia. Gracias por dar voz a los que no tienen voz, a los presos políticos saharauis,
que sufren de manera sistemática en los cárceles marroquíes y en la población saharaui en los territorios ocupados, y como sabemos que la población saharaui pues, sufre un bloqueo informativo que poco se habla de lo que está pasando diariamente ahí en las ciudades ocupadas. Y aprovechando ese espacio, pues un saludo a la familia de Sultana Jaya, a Sultana y a su familia, que sigue resistiendo y sigue manifestando diariamente desde su casa y sigue sufriendo, digamos, este bloqueo que lleva el ocupante marroquí. Estamos hablando, digamos, el título de esta conferencia es Por un Sáhara sin procesos políticos. Y la verdad, pues toda la población saharaui y las zonas ocupadas, como ha dicho Javier, lo decimos también nosotros, que toda la población en las ciudades ocupadas están en unas comisarías, están presos políticos, y mientras el Sahara está ocupada, pues la población saharaui va a seguir presa hasta conseguir la independencia, hasta conseguir vivir libremente en sus ciudades y que toda la población vuelva a sus ciudades, a sus casas que están ocupadas por la ocupante marroquí. Estamos hablando del territorio ocupado por Marruecos y que Marruecos pues, viola todos los derechos fundamentales de la población saharaui. Estamos hablando de una ocupación militar donde las torturas y malos tratos y muchas políticas que lleva el ocupante marroquí contra la población saharaui son el pan del día a día que sufre toda la población. No solo la tortura y malos tratos, las políticas como en caso de atacando nuestra cultura, robando nuestros recursos naturales, atacando nuestra identidad, atacando la juventud saharaui, atacando a las mujeres, a los niños, etcétera, etcétera, de derechos fundamentales que seguimos sufriendo. Y la verdad que los derechos humanos son constantemente violados, no solo desde el 2005 hasta hoy en día. Como saben, desde el 2005 la población saharaui y la zona ocupada inició una lucha pacífica, una lucha que pusimos el nombre de la intifada al-Istiqlal, la independencia para la intifada, la lucha para la independencia, porque la población saharaui decidió que vamos a seguir luchando hasta conseguir nuestros derechos, y el objetivo con esta lucha es conseguir lo que es el Istiqlal, lo que es la independencia, que es un deseo y es un objeto, digamos, de todos los saharauis, tanto en las zonas ocupadas, campamentos y diáspora. El fenómeno, digamos, de lo que es la presos políticos y no es algo nuevo para la población saharaui. Como saben, la política de detención llevada a cabo por Marruecos contra los activistas saharauis pues siempre han sido mediante juicios ilegales, farsas, forma una continuación de las políticas también de secuestros, detenciones ilegales que ha sufrido la población saharaui. A través fueron encarcelados miles y miles de saharauis en centros clandestinos y cárceles secretas como Qalat Maguna, Pisisimi, Dermoulay Sharif, donde estuvieron miles de saharauis, incluso familias enteras, niños con sus padres, y donde sufrieron pues torturas los padres delante de los niños y los niños delante de los padres. De eso, hoy en día tenemos más de 500 desaparecidos y desaparecidas que sus familiares siguen luchando para saber la verdad y para encontrar a las personas secuestradas y desaparecidas hasta el día de hoy. Desde el 2005 hasta hoy en día fueron desaparecidos unos 16 personas, por el único motivo de participar en lo que es la lucha pacífica que llevamos en las zonas ocupadas. Las detenciones se realizan de forma arbitraria a través de confesiones obtenidas bajo torturas, malos tratos, grabaciones auditivas sin licencia previa, violando todos los reglamentos jurídicos durante la detención,
preventiva, no permiten de que los detenidos obtengan sus abogados en el momento de la detención, en el momento de la interrogación. Los presos políticos saharauis hoy en día tenemos 40 presos políticos, se encuentran en los cárceles marroquíes, a miles del Sáhara Occidental, a miles de sus familiares. Y es una política que siempre ha llevado y sigue llevando el ocupante marroquí contra los presos y sus familiares. Como sabemos, la mayoría de los familiares o la mayoría de las familiares de las familias saharauis en las zonas ocupadas son familias empobrecidas y son gasto supera, digamos, lo que tienen, digamos, la mayoría de los familiares, porque no pueden asumir, digamos, estos viajes a miles de kilómetros para poder estar con ellos, aunque lo hablaremos más adelante, pues la mayoría le niegan lo que es la visita tanto a las familias como a los abogados. En muchas ocasiones no les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. En muchos casos se le han negado los medicamentos, tratamientos necesarios. Tenemos casos, ejemplos, como el caso del compañero Hassan El Wali, que murió o fue asesinado en la cárcel marroquí de Dakhla en el 2014, tras ser denegado el acceso a los medicamentos que necesitaba. Durante su detención, en la comisaría central de Dakhla, fue torturado, obligado a desnudarse mientras recibía golpes con los ojos vendados y un trato, la verdad que no lo podéis imaginar. Hablando de la situación sanitaria, pues encontramos, como sabemos, estamos encontrando debido a la situación de la pandemia mundial, pues la mayoría de nuestros compañeros presos políticos padecen secuelas por las torturas que han sufrido y sufren y siguen sufriendo, incluso las enfermedades las que no son atendidas por los funcionarios de los cárceles. Incluso la mayoría pues, son personas de alto riesgo. Y desde aquí, pues la verdad que estamos muy preocupados por la situación de los presos políticos saharauis. La verdad que en muchas ocasiones, pues, como he dicho, pues han denegado el derecho a recibir visitas familiares, incluso sus propios abogados. En algunos casos, pues torturaron y maltrataron a las familias en el intento de visitar a los presos políticos. Incluso hubo detenciones en la entrada de los cárceles en numerosas ocasiones a las familias de los presos políticos saharauis. La verdad, y eso una situación que genera más preocupación a los presos políticos saharauis encarcelados, viendo que su familia también está sufriendo por el maltrato que sufren como familias, pero también los malos tratos y el uso de la fuerza por los funcionarios también lo llevan en numerosas ocasiones pues, contra los presos políticos, incluso también los presos comunes. En numerosas ocasiones, incluso en los últimos meses, pues nos llegan noticias donde los presos comunes llevan también una presión contra los presos políticos y un trato y un maltrato contra los presos políticos. La verdad, algunos casos de tortura sufrida han llegado a asesinar a algunos compañeros presos, como el caso de Mohamed El Ayubi, que tras recibir torturas y estas torturas lo ha denunciado junto con el resto del grupo de Igdimizik,
creo que Javier y los compañeros juristas estuvieron en este juicio, donde la mayoría han denunciado que han sido violados sexualmente con botellas de cristales, le arrancaron las uñas y etcétera, etcétera, de tortura que no lo podéis imaginar, y que tras toda esta tortura, pues claro que los presos políticos saharauis se encuentran en un estado crítico. Los presos políticos saharauis a menudo se encuentran en régimen de aislamiento y en unas condiciones de vida muy duras. Y no puedes imaginar cómo es lo que es el régimen de aislamiento, donde practican, como estaba comentando Mahfouda, malos tratos contra los presos políticos, y solo por el hecho de llevar a cabo actividades dentro de los cárceles o huelgas de hambre para conseguir sus derechos como presos políticos en los cárceles marroquí. Las autoridades marroquíes penitenciarias priven a los detenidos políticos saharauis en los cárceles marroquíes sus derechos a la educación, a escolarizarse, a pesar de que ser garantizados por muchas leyes internacionales, y eso, pues, este derecho pues le niega al ocupante marroquí. Gracias hace años, yo me acuerdo del año 2006, gracias a unas fotos que hemos conseguido, o han conseguido compañeros presos políticos en la cárcel negra, se publicaron esas fotos donde la mayoría y todo el mundo pues vieron cómo duermen los presos políticos saharauis o cómo duermen los presos dentro de los cárceles marroquíes. También gracias a las fotos de Mohamed Dehani, o gracias a que hemos conseguido cómo torturaban y maltrataban a Mohamed Dehani, que la verdad sus fotos han sido publicadas en numerosos medios de comunicación y redes sociales. A lo largo de las detenciones, los presos llevan su lucha, ¿no? Dentro de los cárceles marroquíes, y la verdad, a lo largo de las detenciones, pues los presos políticos saharauis llevaron pues huelgas de hambre para conseguir esos derechos. Ahora mismo tenemos el caso de Mohamed Dehani, de 69 días en huelga de hambre, pero hay que recordar que las huelgas de hambre pues dejan secuelas graves en la salud de los presos políticos saharauis. Y para no largar, pues me gustaría desde aquí, pues tanto CEAS como al Movimiento Solidario, pedirles, pues, aunque lo están haciendo tanto con campañas que llevan a cabo desde CEAS y desde el Movimiento Solidario, pues la verdad que desde aquí, pues, pedimos a que sigamos denunciando todas estos juicios farsas, estos juicios ilegales, pero también a la situación de los presos políticos saharauis mediante aumentar el nivel, digamos, de acciones y llevar una estrategia de solidaridad con el pueblo saharaui para conseguir objetivos y para conseguir que todos los presos políticos saharauis vuelven a sus casas y que beban lo que es la libertad dentro de esta comisaría, lo que llamamos, digamos, las ciudades ocupadas. También desde aquí, pues agradezco a las asociaciones que llevaron a cabo la campaña a apoyar y a los presos políticos, que desde todas las asociaciones amigas del pueblo saharaui pues han acompañado presos mediante enviarles cartas de apoyo a sus familiares, incluso al preso político y cada preso, y también enviar cartas a los centros de detenciones para denunciar y también para apoyar a estos presos políticos que se encuentran encarcelados en los cárceles marroquíes. Muchísimas gracias a CEAS y a todo el Movimiento Solidario, y esperemos que hemos conseguido pues acercaros un poco la situación de lo que vive el pueblo saharaui.
y especialmente a los presos políticos saharauis. Muchas gracias, Hassana, por la exposición. Recogemos también el guante, bueno, pues como decía Javier al inicio y incides tú también, en que, bueno, al final la población saharaui en su conjunto está en una cárcel, ¿no? Está con libertad condicionada, ¿no? Hasta que se consiga la libertad. Y también recogemos el guante, pues que lo has nombrado y correctamente, las personas desaparecidas, ¿no? Que también, bueno, están en paradero desconocido, evidentemente entendemos que sufriendo pues con todos esos matices que nos contaba Mahfouda y que nos haya contado Sultana y que nos cuentas tú y todos los que habéis pasado por ser presos políticos saharauis, pero en este caso con el desconocimiento incluso del paradero, con lo cual creo que nos queda un alto trabajo por hacer y creo que tenemos que seguir también con esa línea, además de seguir con todas las acciones en cuanto a los presos políticos. Para terminar las ponencias, pues le vamos a dar paso a Javier, que nos va a hacer una exposición de su experiencia como observador en esos juicios farsa que bien comentaba Hassana y que nos va a matizar ahora con detalle. Bueno, pues me toca otra vez. La verdad es que después de escuchar los testimonios de Mahfouda, Abay y Hassana, pues todo lo que pueda decir yo se queda muy pequeñito. Pero bueno, como me pedís que cuente un poco mi experiencia personal en estos juicios, pues lo voy a hacer. Tampoco voy a entrar mucho en detalle porque, bueno, yo tampoco llevo tanto tiempo, son 11 años, pero tengo para escribir un libro. Otras compañeras que llevan 20, pues tienen para escribir una enciclopedia. Pero bueno, vamos a aproximarnos un poco a lo que es las misiones de observación. Bueno, tenemos que partir por algo obvio y es que ahora mismo no hay misiones de observación. Todos los juicios que se celebran, tanto en los territorios ocupados como en Marruecos, contra activistas saharauis, defensores de derechos humanos, pues no cuentan con observadores internacionales en las salas de los diferentes tribunales. Bueno, mi último juicio fue en junio de 2019 en Marrakech, que fui con mi amiga y compañera Gemma Arbizu. En los territorios ocupados ya desde 2019 tampoco permiten la entrada a observadores en los territorios ocupados en los juicios que se celebran contra los activistas. Las observaciones, al menos en las que yo participo, todos somos juristas, abogados, abogadas, profesoras, profesores, magistradas y magistrados. Todos son juristas. Este tipo de misiones de observación pues, se vienen desarrollando al menos desde hace unos 20 años aproximadamente, siendo pioneras las compañeras de Canarias, hasta donde me llega mi conocimiento e información. A este tipo de observaciones solemos ir, al menos de nuestra asociación, dos compañeros o compañeras, porque evidentemente el ir sola a este tipo de viajes, pues realmente no es nada agradable. Entonces siempre, al menos, pues somos dos quienes vamos. Normalmente se va comisionado por el Consejo General de la Abogacía Española. Otras asociaciones no van comisionadas, pero bueno, que nosotros normalmente sí que solemos ir comisionados por el Consejo General, siempre. De nuestra asistencia se da cuenta pues, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Sinceramente, hay que decir que creo que sirve de poco esa comunicación, porque realmente cuando se ha necesitado la presencia pues, de gente del consulado de Casablanca o de Rabat, pues realmente ha dejado mucho que desear. Y como dicen, queréis que cuente mi experiencia, pues recuerdo, por ejemplo, el juicio en 2010, Casablanca, que se celebró contra el grupo de los 7. Fueron detenidos a la vuelta de los campamentos, que fueron a visitar pues, a sus familiares y amigos. Bueno, pues ahí realmente fue cualquier cosa menos un juicio, porque había muchísima gente en esa sala de vistas. Fue increíble ver cómo cuando entran los presos saharauis a la sala,
pues la gente del público que estaba allí, muchos de ellos policías de paisano, claro que sí, pues fue increíble ver cómo se abalanzaron hacia los presos para agredirlos, con un cordón policial impresionante alrededor de la sala que dejaron hacer. Y realmente eso fue impresionante. Allí estábamos los observadores también, entre esa algarabía y esa cantidad de gente alborotada, insultando y gritando y pegando a los presos. Pues evidentemente el tribunal, en lugar de exigir, ordenar a la policía que pusiera orden, pues lo que hizo es que se marchó de la sala, el tribunal. Se pueden hacer una idea de lo que aquello fue. En el vestíbulo del tribunal, pues muchísimos abogados, o por lo menos tenían la toga de abogados del Colegio de Casablanca, pues a voz en grito, gritando, pues bueno, viva Mohamed VI, bueno, insultando a los saharauis y demás. Y nosotros allí retenidos, junto con otra gente, en la sala de vistas. Retenidos, literal. Bueno, pues llamamos al cónsul español en Casablanca y, pues no sé, tardaría... A mí se me hizo eterno, ¿no? Pero bueno, tardaría así como una hora, hora y media o 2 horas, no lo sé, mucho tiempo. Además, éramos bastantes observadores en ese juicio. Y bueno, pues tardó muchísimo en ir. Tuvimos que salir escoltados por la policía, porque evidentemente nos querían agredir. Y bueno, cuando pedimos explicaciones al cónsul español, cuyo nombre no recuerdo, si no lo diría, pero bueno, es el cónsul español que estaba en Casablanca en 2010. Pues nos vino a decir que él no estaba allí para resolver problemas de abogados españoles, literal. Por eso digo que no sé hasta qué punto vale la pena comunicar al Ministerio de Asuntos Exteriores nuestra presencia allí, pero se hace y yo entiendo que hay que hacerlo, por protocolo, hay que hacerlo. Bueno, una anécdota, pues nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los juicios nunca factoramos la maleta. La maleta siempre pequeñita, en cabina y súper controlada por todos nosotros. Que no se nos vaya de la vista esa maleta. Los juicios se celebran tanto en los territorios ocupados como en Marruecos. Por tanto, al menos yo siempre que he ido a juicios en los territorios ocupados, pues se suele hacer pues, de Madrid a Las Palmas y de Las Palmas a Layún. Desde que aterrizamos hasta que despegamos ya de vuelta, pues estamos totalmente controlados por la policía marroquí. Si es cierto que al menos a mí nunca me han hecho absolutamente nada, que no es poco el control, pero bueno, físicamente no. Bueno, insultos y otras cosas así en salas de vistas sí, porque a todos. Y algo más. Nos controlan las salidas y entradas en el hotel, nos controlan con quién nos hemos reunido, dónde vamos. Estamos totalmente controlados. Digo esto sin ningún afán de protagonismo, porque los protagonistas son los saharauis que hemos oído aquí, obviamente. Pero bueno, es para que se haga una idea de en qué ambiente realizamos nuestro trabajo. En un juicio también, creo que fue 2010, 2011, 2010, no recuerdo ya, en Marrakech, pues para que se haga una idea del control que tiene sobre nosotros la policía, a ese juicio fui con mi amiga y compañera también Magda Sut, pues después de un percance que tuvimos con unos marroquíes, que no viene a cuento, pero bueno, tuvimos un percance, pues ahí casi incluso tuvimos que agradecer la presencia de la policía que nos estaba siguiendo, porque rápidamente fueron para calmar los ánimos a estos marroquíes cuya nuestra visita no les era muy agradable, ¿no? Bueno, pues nos llevó a la parada de un taxi, lo que supuestamente era un taxi, subimos en el taxi
Y el conductor de ese vehículo, ese taxi, creo que era un vehículo, no tiene nada de taxi, ¿no? Pues nos preguntó que si íbamos a nuestro hotel y dijo el nombre del hotel donde nos hospedábamos. O sea, sabían perfectamente dónde íbamos y dónde nos alojábamos. Obviamente, en 200 metros más adelante dijimos que parara y nosotros nos bajamos del coche. Registran nuestras maletas, nuestras habitaciones, eso lo tenemos más que comprobado. Bien, llega el día del juicio, nos personamos a primera hora en el tribunal, no sabemos nunca la hora en la que se va a celebrar las vistas de los saharauis, entonces pues de verdad que tenemos que estar allí toda la mañana hasta que se celebra. Eso sí se celebra porque son muy habituales las suspensiones de vistas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los recursos y claro, decía que los recursos son limitados tanto de los observadores como lógicamente de los familiares que se tienen que desplazar, de los amigos de los presos, de los defensores saharauis de las distintas asociaciones. Por tanto, pues una suspensión, otra y otra. Muchísimas suspensiones de la vista de los juicios. Bueno, lo primero que llama la atención cuando llegamos a la zona donde está el tribunal es el impresionante despliegue policial de todos los cuerpos de seguridad marroquíes. Muchísima policía, muchísimo furgón de la policía y bueno, pues lo que hacen es controlar, grabarnos, fotografiarnos a todos los familiares, amigos de presos, representantes de defensores de distintas asociaciones, lo graban todo. Y bueno, pues cuando entramos en el edificio del tribunal, ¿qué hacíamos? Sinceramente yo ya no lo hago cuando voy. Es pedir, entrevistarnos por lo que se conoce allí como el primer presidente, la máxima autoridad de ese tribunal. En el Ayun yo sí que llegué, compañera, a entrevistarme con el presidente, le decíamos quiénes éramos y por qué estábamos allí. Ellos, claro, su despacho, muy amable, con un té, y que allí se cumple el derecho internacional, y en fin, lo que se pueden imaginar. Y bueno, recuerdo también una anécdota en Marrakech, que preguntamos esto, que si podíamos entrevistarnos. Y bueno, nos dijo el policía que todo el mundo sabía que estábamos allí, quiénes éramos y para qué estábamos allí. O sea, que no hacía falta presentación. También pedimos entrevistarnos con los presos y al menos mi experiencia personal nunca nos lo han permitido. Nunca. Yo no sé si algún otro compañero o compañera ha podido, creo que no, pero bueno, nunca. Se vulnera el principio de publicidad en los juicios porque ahí selecciona quiénes pueden estar en sala. Suele ser algún familiar muy directo, la madre, el padre, el hermano, la hermana del preso y poco más. Ahí la sala suele estar llena y mucho policía de paisano. Eso lo tenemos bastante claro. Antes, al principio, pues yo recuerdo que incluso nos cedían un banco que estaba en primera fila pues a los observadores y al traductor que siempre nos acompaña, lógicamente, pues para poder realizar mejor el trabajo. Eso ya pasó a la historia porque realmente ya nos toca más veces estar al final de la sala y de pie que al principio y sentados. No suele ser habitual, pero bueno, esto es una anécdota, no deja de ser una anécdota, claro que sí. Pero es para que vean cómo va evolucionando las dificultades hasta tal punto que ahora en el Ayun, por ejemplo, ya no dejan entrar observadores. Cada vez es más la presión de la fuerza ocupante porque quiere que no haya testigos. Quiere que no haya testigos ante las barbaridades y los disparates que vemos en todos y cada uno de los juicios, que aquí ya se ha adelantado más de un hecho. Bien,
Pues allí, cuando es una sala de vistas, como puede ser en España, están los estrados más altos de España, está el tribunal, suelen ser 3 magistrados, está el procurador del rey, que ya he dicho antes que viene a hacer las funciones de lo que es aquí el Ministerio Fiscal, y el secretario. Los abogados están, no están en estrados, están en una especie de pupitres que ponen en la primera fila de asientos, y desde allí, pues de pie, pues exponen lo que entienden oportuno. Por cierto, para que no se me olvide, yo creo que la abogacía española debe un homenaje a los abogados saharauis, porque lo que tienen que sufrir allí, cómo tienen que realizar su trabajo y su encomiable labor y la brillantez en sus informes, mucho tendríamos que aprender de ellos. Y digo bien la abogacía española, porque yo creo que desde el Consejo pues se podía hacer un homenaje a estos abogados porque realmente se lo merecen. En la misma mañana, pues se suelen juzgar, porque claro, el objetivo de Marruecos es que ahí no hay presos políticos, ahí no hay causas políticas, ahí hay presos comunes que han delinquido. Entonces, en esa misma mañana, pues mezclan juicios comunes, presos comunes, con juicios de defensores de derechos humanos saharauis. Otro paréntesis, cualquiera que, claro, pues nosotros nos quedamos ahí toda la mañana. Entonces, pues tenemos que ver también juicios que se celebran incluso contra marroquíes también, claro. Y bueno, para que se hagan una idea, lo digo porque aquí más de un político ha dicho que en Marruecos existe una cosa que se llama Estado de Derecho. Miente, mentira. Cualquier juicio que se ve allí, por ejemplo, y a mayor abundamiento si hablamos de juicios, por ejemplo, de una violación. Eso parece que estamos en una sala de un juzgado de lo mercantil. Es vergonzoso. Es vergonzoso, es un mercadeo con la mujer lo que se hace. Hoy. Entonces, claro, que digan algunos que, no, bueno, es que Marruecos es un Estado de Derecho, pues se le debería caer la cara de vergüenza. Entran a la sala todos los presos, pues bueno, simulando para que se hagan una idea lo que es una cuerda de presos medieval, todos esposados, en fila, y normalmente los saharauis entran, llevan la vestimenta típica saharaui, la darra, y entran pues coreando eslóganes de Sahara libre, fuera Marruecos y demás, y con el signo de la victoria. Es emocionante porque en más de un juicio pues se ve como esos eslóganes, ese signo de la victoria, pues se suman familiares y algún que otro amigo que se ha podido colar en la sala y algún que otro preso saharaui que también les acompaña, preso común evidentemente. Cuando escuchas declaraciones de presos políticos saharauis, como ha mencionado Hassana, que denuncian violaciones, torturas, tratos crueles, y ves que no encuentran nunca cobijo y ni derecho a la tutela judicial efectiva, la verdad es que es lamentable, pero es así. El juicio de Guénichit, el militar, yo al civil no pude ir, pero el de Guénichit ya voy a ir acabando porque están diciendo que vaya acabando. Pues era impresionante ver una sala enorme, que bueno, allí teníamos que dejar los móviles fuera y demás, y bueno, pues hablaban de las piezas de convicción. Las piezas de convicción son pues, las armas que se han utilizado, por ejemplo, en un asesinato, en un homicidio, pues el cuchillo. Entonces, había unas vitrinas donde estaban expuestas esas piezas de convicción. Y veías machetes que supuestamente habían servido para matar a un policía, impolutos, limpios, sin una gota de sangre. O sea, eso es aberrante, sinceramente. Jurídicamente hablando, es aberrante. Luego, bueno, pues normalmente la sentencia, que suele ser in voce, se retira del tribunal y, bueno, pues dicta la sentencia, el fallo de la sentencia y, pues normalmente la condena, evidentemente,
son exculpatorias porque es que no pueden ejercer ni siquiera el derecho de defensa los abogados saharauis porque se les niega cualquier práctica de la prueba. Acaba el juicio y lo que hacemos nosotros es pues, intentar entrevistarnos, además de con los abogados también, antes incluso del juicio, saharaui me refiero, con familiares de los acusados, familiares de presos, representantes de las distintas asociaciones de defensores de derechos humanos, y luego, pues finalmente elaboramos un informe que enviamos a distintos organismos, tanto nacionales como internacionales. Y desde aquí hago un llamamiento, como también ha hecho Hassana. Estamos en CEAS y lo que pido es que se nos abran las puertas de las distintas asociaciones pues para poder difundir nuestros informes, poder hablar de lo que vemos allí, porque yo entiendo que esto es un problema político y, por tanto, la ayuda humanitaria está bien, fenomenal y realmente es necesaria, pero también es necesario la perspectiva política, porque de ahí vendrá la solución. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que tu exposición y tu experiencia se resume, yo creo que en una palabra, que es impotencia, ¿no? La impotencia que se vive en esas situaciones que, tanto como tú, otros y otras abogadas, observadores internacionales han vivido en esos juicios. Bueno, pues ya hemos terminado con todas las exposiciones. Nos vamos a ceñir a una pregunta que ha entrado por el canal YouTube, que creo además que puede ser tú el que la conteste, y con eso daríamos por cerrado la conferencia que cerrará la compañera Ana. Nos han dejado una pregunta de cuáles son las medidas que se están tomando para la protección de los presos políticos en las cárceles marroquíes. Bueno, yo cedo la palabra a Hassana, Hassana o Abay, sin problemas. Seguro que tiene más información que yo. El que quiera, sí. Hassana, Abay. ¿Puedes repetir la pregunta, porfa? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para la protección de los presos políticos saharauis dentro de las cárceles marroquíes? Bueno, la verdad, como saben, los presos políticos están carcelados en los cárceles marroquíes y tampoco tienen, digamos, para una herramienta una herramienta de protección, ¿no? Y de eso, desde las zonas ocupadas, todas las organizaciones han denunciado las situaciones donde se encuentran y de eso, pues, ha hecho un llamamiento al Cruz Roja Internacional para que se intervengan en defensa de los presos políticos saharauis sin protegerles, ¿no? El único contacto y el poco contacto que tienen pues, es con sus familiares y la mayoría de los familiares están que les cuesta, digamos, debido a la situación económica de los familiares, pues les cuesta llegar para visitarles, ¿no? Y lo único, como he dicho antes en la intervención, la única manera de protesta o de lucha que tienen pues es la huelga de hambre. Gracias, Hassana. No sé si alguien quiere aportar algo más a esta pregunta. Pues pasamos al cierre de la conferencia. Por mi parte, bueno, ha estado muy interesante y creo que cada vez que contáis vamos aprendiendo y vamos viendo la situación de los presos políticos y nos abre los ojos a seguir trabajando en ello. Cierra el acto la compañera Ana Garrido, que es responsable de presos. Bueno, pues Mahfoud, Hassana, Javier, Diana, a todas las personas que nos estáis viendo, muchísimas gracias. Recogemos todos los guantes que se nos han lanzado aquí. No tengáis ninguna duda que por parte de CEAS Sahara vamos a continuar en nuestro acompañamiento al pueblo saharaui y, desde luego, en cuanto a la situación de la violación de derechos humanos y la situación de los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes, seguiremos haciendo todo tipo de acciones encaminadas a dar cuanto menos visibilidad a lo que está pasando. Así que nada, por no alargarnos más, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias a todos.